Bueno, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta su vida para llevarle otro mensaje extraído de las Santas Escrituras. Nosotros no somos predicadores de conceptos particulares a las Escrituras. No nos imaginamos la Biblia, las Escrituras, los textos. No, los leemos para que usted se entere de que le estamos enseñando la verdad. En esta oportunidad, Hebreos 2. Vamos a citar el versículo 14. La carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, estamos leyendo Hebreos 2.14 y dice, así que por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, nacimos de papá y de mamá. Él también participó de lo mismo, de carne y sangre. Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre. Allí se demuestra, Dios no tiene sangre, porque Dios es espíritu. Tuvo que tomar un cuerpo de carne en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, para poder venir y desafiar y vencer a Satanás. Dios pudo destruirlo con solo un pensamiento, pero se hizo carne, porque tenía que venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vino a derrotar al diablo. Cristo derrotó al diablo en la cruz del Calvario con su muerte. Venció a la muerte con su resurrección gloriosa y ascendió a los cielos para regresar por su iglesia que él mismo fundó. Entonces, dice la Biblia, el verso 14, así que por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, o sea que Dios también se hizo carne. ¿Para qué? Para destruir por medio de su muerte al que tenía, porque ya no la tiene, al emperador de la muerte. El imperio de la muerte, al diablo se le quitó todo lo que tenía. El Cristo de la verdad, el Cristo verdadero, el Dios manifestado en carne, derrotó al diablo en la cruz del Calvario, le quitó el imperio que él tenía, el dominio sobre la humanidad, y dice que lo derrotó en la cruz del Calvario. Y cuando resucitó, resucitó, venció a la muerte. Muerte, yo seré tu muerte. Aguijón, ¿dónde está tu aguijón? Yo seré tu aguijón. La muerte también fue vencida con la resurrección de Jesucristo. Entonces, hemos entendido que el que estaba en la cruz del Calvario, el apóstol Pablo dijo, el Señor de gloria. Eso dice el capítulo, la Biblia no sé, es enfática en explicarnos todo tan detalladamente, tan clarito, que solamente cuando uno puede recibir al Señor por revelación es que puede entender las cosas que Dios nos ha diseñado. Hay un versículo en San Lucas que quiero citárselo para que usted entienda que para conocer la verdadera identidad de Jesucristo se necesita una revelación del Espíritu Santo. Sin esa revelación, nunca la gente podrá entender quién es Jesucristo y seguirán engañados diciendo que Jesucristo es una segunda persona de la Trinidad. Voy a citarle el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, que textualmente dice de la siguiente manera. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Cuando usted vea la palabra Padre en la Biblia se refiere a Dios en espíritu, y cuando vea la palabra Hijo se refiere a ese mismo Dios en carne. En Cristo había dos naturalezas, la divina y la humana. Como Dios hizo unas cosas y como hombre hizo otras. Ya se lo voy a explicar más adelante. Porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.
Escúcheme, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Entonces Jesucristo no es un aparecido aquí, no es un Dios fragmentado en tres partes, no. Jesucristo es una unidad indivisible. En Cristo, en Dios no hay extensiones, en Dios no hay divisiones. Dios es uno solo. La Biblia es enfática en decir que Él es uno y uno su nombre. Donde usted lea la Biblia encontrará que Dios es uno solo, que no hay dos ni hay tres. Si usted lee la Biblia sin la revelación del Espíritu Santo, encontrará las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo y las convertirá en tres personas. Pero la palabra de Dios nos enseña que esos tres títulos no son personas, sino oficios. Y le voy a decir algo más que es mucho más grave. Afirmar que Dios es una persona es una herejía, es una blasfemia, porque una persona es un ser que nace fruto de un deseo carnal, expuesto al dolor, expuesto al fracaso, a la equivocación, a la confusión, al error, expuesto finalmente a la muerte y a la condenación. Decir que Dios es la primera persona o la segunda o la tercera es una blasfemia, porque Dios no es una persona, Dios es espíritu. Entonces, una persona es un ser que nace fruto de un deseo carnal. Decir que Dios es una persona, le reitero, es una blasfemia, es una herejía. Dios no es una persona, Dios es espíritu y los que adoran a Dios en espíritu y en verdad deben adorarle. Por eso, por eso nosotros no adoramos a nadie más, porque la Biblia nos enseña que el único que es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra se llama Jesucristo. No hay más Dios. Él mismo lo dijo. Jesucristo mismo lo dijo y se lo voy a demostrar con las Santas Escrituras. Allá en el libro de Isaías, el capítulo 44. Jesucristo mismo afirmó que no hay otro Dios. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y entendáis y creáis que yo soy. Yo mismo soy. Escuche esto. Isaías 43:10. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Nunca ha habido otro Dios, ni lo habrá jamás. El mismo Señor lo confirma. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Pero le voy a explicar otro texto. Allí mismo en el Isaías 44, el verso 8 dice, no temáis, ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego no hay Dios sino yo. El mismo Dios afirma que no hay otro Dios como Él. No hay fuerte. Y Él mismo dice, no conozco ninguno. No conozco ninguno. Si el mismo Dios de la Biblia nos enseña que Él no conoce otro Dios, ¿de a dónde voy a sacar yo otros dos? Nunca han habido dos dioses, nunca han existido, solo en la mente de quienes quieren pervertir la doctrina cristiana. Pero mi Biblia me dice claramente que para conocer la verdadera identidad de Jesucristo se necesita una revelación de lo alto. Por eso Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si yo no se lo revelo, porque Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Qué precioso. Les dejo esa inquietud aquí y luego seguiremos con otras enseñanzas relacionadas con la manifestación de Dios en carne. Por eso todos los bautismos que usted encuentra en la Biblia, en el libro de los Hechos y en las epístolas, fueron realizadas en el nombre del único Dios verdadero, en el nombre de Jesucristo, porque nunca ha habido otro Dios como Él. Por eso,
todos los bautismos desde el libro de los Hechos, desde el primer día de Pentecostés hasta las epístolas, todos los bautismos fueron hechos en el único nombre que hay para bautizar, en el nombre de Jesucristo, porque hasta ese día no se conocía la, la, la enseñanza falsa de las tres personas en la Trinidad. Con todo respeto, que Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Y no olvide, la persona, el primer proceso para entrar al reino de Dios, el arrepentimiento, la conversión, el bautismo en el nombre del único Dios verdadero Jesucristo, para poder recibir el poder del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Si usted no ha pasado por aquí, usted no ha nacido de nuevo todavía. Dios le bendiga.